Hola, hola con todos, buenas tardes. Hoy queremos continuar con este live acerca de la serie El dinero en la Biblia, y hoy vamos a hablar acerca de el rico insensato. Vamos a esperar a ver si se conectan algunos. Si no, igual este video queda grabado y luego será subido también en la plataforma de YouTube. Así que quiero meditar con ustedes la parábola del rico insensato. Vamos a leer primero la versión Reina Valera. Estamos en Lucas, capítulo 12, verso 13. Empezando desde allí. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, un saludo a los que se están conectando. Y bueno, hoy día estamos hablando acerca del rico insensato. Estamos en la serie de El dinero en la Biblia. La verdad que es muy interesante aprender lo que la Biblia nos enseña acerca del tema del dinero. Y vemos de que este pasaje comienza cuando unos discípulos le preguntan, ¿no? Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahora voy a leer la versión NTV. Dice: Entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego dijo: Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿Qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: Amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: Necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Saludos a los que se están conectando, muchas bendiciones. Estamos hablando acerca de el rico insensato en Lucas capítulo 12, y esta es la serie acerca de el dinero en la Biblia. Entonces, bueno, empecemos por el comienzo, ¿no? Dice acá que alguien de la multitud le pidió a Jesús que hable con su hermano y que divida la herencia de su padre con él, ¿no? Bueno, no sé a cuántos les ha pasado que en sus familias hay algunos que se pelean por las herencias, ¿no? La verdad es que eso sucede en la vida real, no solamente lo vemos en los noticieros, no solamente sucede en las novelas, sino que en la vida real sucede esto de que hay mucha gente que se pelean con sus hermanos por una herencia, ¿no? Ya sea por terrenos, casas, otras posesiones, ¿no? Y esto, ¿por qué sucede? Porque en el corazón del hombre hay eso, ¿no? Hay el egoísmo, hay la avaricia, ¿no? Entonces, Jesús les dijo, ¿no? ¿Quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen.
Y hoy en día vemos que aún hay personas que son capaces de incluso asesinar a sus padres con tal de quedarse con herencias, asesinar a familiares con tal de quedarse con herencias, o engañar o estafar, ¿no? Entonces es algo que sucede comúnmente. Pero vemos también de que Jesús les da una advertencia, ¿no? Que se cuiden de la avaricia, porque la vida no se mide por cuánto tienen. Bueno, esto nos dice la palabra, pero ¿cuántos de nosotros tenemos esta convicción de que esto realmente es así? Cuando dice que la vida no se mide por cuánto tienen, porque muchas veces valoramos a las personas por cuánto tienen, ¿no? Si tiene más, lo valoro más, si tienen menos, lo valoro menos. Igual nosotros estamos afanándonos por tener cada vez más cosas, más posesiones, de repente incluso más títulos, más cosas, para sentirnos que somos más, ¿no? Que somos más que los demás, o que nos estamos superando, como se dice ahora, superándonos a nosotros mismos. Pero la vida no consiste en eso, en cuánto tengas. La vida es mucho más que eso, ¿no? Entonces, para ilustrar este tema, Jesús les cuenta una parábola y le dice que un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Ahora, la palabra dice de que Dios es tan bueno que Él hace llover sobre justos y sobre injustos. Entonces, hay personas que teniendo mucho no buscan al Señor, y hay personas que teniendo poco buscan al Señor. Pero también hay personas que son ricas y que pueden también ser creyentes, ¿no? Y pueden ser personas piadosas. Pero en este caso vamos a ver, el Señor no es que se está oponiendo a que la gente prospere, no es que se está oponiendo a que la gente tenga más cosas. Pero el punto es dónde está puesto el corazón de esa persona. Entonces dice que este hombre tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Es decir, estaba próspero, estaba siendo próspero por lo menos económicamente. Vamos a ver si era próspero en los demás. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar mis cosechas. Su preocupación estaba puesta en que no tenía suficiente lugar para almacenar sus cosechas. Entonces él pensó, voy a tirar abajo mis graneros y voy a construir unos más grandes, ¿no? Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, ahora sí relájate, ahora sí come y bebe y diviértete, ¿no? Pero Dios le dijo que era un ¿qué? Un necio, es decir, un tonto, ¿no? Vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Y hoy en día hay personas adultas que trabajan no solamente para sí mismos, sino para los hijos y para los nietos y para los bisnietos, y quieren acumular y acumular y acumular, y como dejarle todas las comodidades aún a los hijos y a los nietos, ¿no? Entonces, y hay mucha gente también, y esto es una realidad, hay mucha gente que se vuelve incluso adicta al trabajo, ¿no? Adicta al trabajo. ¿Por qué? Porque ven que empiezan a prosperar y entonces quieren más trabajo y más dinero y más dinero. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? El hombre rico se estaba proyectando a producir mucho más, pero así como hablé en otro video de YouTube acerca de la brevedad de la vida, eso es algo que debemos considerarlo. Nadie sabe el día en que va a morir. Nadie está preparado para ese día, ¿no? Para la muerte, porque no sabes en qué día va a suceder, si te va a sorprender la muerte. Entonces la vida del hombre, dice la palabra, que es como una neblina que se aparece por un momento y luego simplemente se desaparece, ¿no? Así es la vida del hombre. Entonces, si no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, de qué nos sirve, dice acá el Señor, le dice a esta persona, ¿de qué le sirve haber amontonado tanto? ¿Quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? ¿Por qué? Porque él se había afanado en hacer más y más y más riquezas. Es decir, no contentándose con lo que él tiene, como Pablo lo enseña luego, ¿no? No contentándose con lo que tiene, sino siempre queriendo más y más y más. Y el ejemplo que daba el Señor Jesús era acerca de la avaricia.
Y esta persona había caído en la avaricia. Acá dice, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio, ¿no? Imagínense, él estaba acumulando y acumulando y acumulando más y más dinero, más y más riquezas, pero no era rico en su relación con Dios. Quiere decir que no es que el Señor se oponga a que uno pueda tener hasta cierta comodidad, que pueda ser bendecido y ser próspero económicamente. Pero el punto es que ¿dónde estaba puesto el corazón de esta persona? Había caído en la avaricia también. Y la avaricia es un pecado que dice la palabra de Dios que es semejante a la idolatría. Es decir, es como dice la palabra, que tú no puedes tener a dos señores, porque vas a terminar despreciando a uno, amando a uno y despreciando al otro. Entonces es como que tienes solamente dos caminos, o el amor a Dios o el amor al dinero, que viene a ser mamón, ¿no? Se le llama mamón en el griego. Entonces, solo hay esos dos caminos, ¿no? O tú amas a Dios y te entregas por completo a Dios, o te entregas al amor al dinero, ¿no? Solo hay esos dos. No puedes no puedes tener dos señores, no puedes amar a los dos. O amas a Dios o amas al dinero. Entonces, aquí Jesús le dice, así como este hombre es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Entonces, yo he escuchado testimonios de muchas personas que son prósperas económicamente, que tienen mucho dinero, pero aprendieron por ejemplo, a sembrar en las misiones. Aprendieron a dar de su dinero, dar de lo que Dios les estaba bendiciendo para bendecir a las misiones. Y el Señor definitivamente nunca los va a dejar desamparados si es que ellos bendicen la obra del Señor. Si ellos bendicen la obra del Señor, definitivamente que el Señor les va a seguir bendiciendo también. Y es un desprendimiento, ¿no? Porque aun cuando el joven rico estaba hablando con Jesús y Jesús le dice, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme, pero el joven rico no pudo hacerlo, no fue capaz de soltar eso que tenía, eso que atesoraba, y en vez de seguir al maestro se dio la vuelta y se fue, ¿no? Pero hay gente que sí, siendo próspera, puede ser una persona piadosa, pero dice que triste es que no puede ser rico en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque se enfocó solamente en ser rico materialmente. Entonces la palabra nos dice de que la avaricia viene a ser igual que la idolatría. Así que de eso debemos tener harto cuidado, ¿no? Así como nosotros de repente, muchos cristianos, juzgamos cuando vemos que están adorando una imagen de María, una imagen de, no sé, de otro santo, de José, o la imagen del mismo Jesús, su rostro, hay cuadros y todo eso, ¿no? O una cruz. Pero no solamente esos son ídolos, sino ídolos también es todo aquello que tú pongas en primer lugar antes que a Dios, ¿no? Y ahí también puede ser el dinero, puede ser el sexo, puede ser el poder, pueden ser muchas cosas que tú pongas en primer lugar antes que a Dios, ¿no? Entonces nuestro tesoro tiene que estar puesto en el Señor. Y luego si ustedes leen, siguen leyendo estos capítulos, nos habla bastante acerca del tema del dinero, que lo vamos a ir viendo en los siguientes, en los otros capítulos que vamos a ver. Entonces la expresión del Señor fue que le dijo necio a esta persona, tonto, porque solamente acumuló tesoros en la tierra, pero no en el cielo, ¿no? Y no era rico para con Dios. Es decir, no le había puesto importancia a su relación con Dios, sino solamente en acumular riquezas, ¿no? Quizá para sentirse que él era mejor. Y quizá tampoco no tenía una familia grande, porque acá dice de que ¿quién se va a quedar con todo aquello por lo que has trabajado? Es decir, hay mucha gente, como les decía al comienzo, que se afanan por acumular y acumular porque le quieren dar una vida cómoda a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y asegurarles la vida, una cosa así. Eso sucede, por lo menos en Perú sucede.
Pero no es así. Yo creo que incluso los hijos no deberían demandar nada de los padres, porque yo creo que los padres hasta la edad adulta, ¿no? hasta que uno pasa la vida adulta, ya han cumplido con su misión, ¿no? De educarlos, de darles alimento, de darles todo lo que se ha podido hasta cierta edad, ¿no? Y ya luego les corresponde a los hijos bendecir más bien a los padres, ¿no? Empezar a trabajar y honrar a los padres, como la palabra lo dice. Pero hay padres que por ese amor que tienen o por esa abnegación que sienten por los hijos, quieren darle una vida acomodada. Entonces, y es por eso que muchos de esos padres se afanan por tener más y más riquezas y dejarles a sus hijos una vida cómoda, y muchos de ellos realmente no valoran tampoco lo que los padres hacen por ellos, ¿no? Entonces, ¿de qué le sirve al hombre afanarse y acumular tantas posesiones si ni siquiera sabe a quién se las va a dejar? Si al final de cuentas, como dice acá en el primer verso que leímos, los hermanos terminan peleándose por las herencias que los padres están dejando, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve todo esto? Bueno, es una bendición si es que tú tienes padres o familiares que te dejan a ti alguna herencia, pero no creo que sea algo que se deba exigir, ¿no? Que uno pueda exigir que los padres le dejen o que los familiares les dejen. Y el mensaje está puesto acá, ¿no? Que tú debes ser rico para con Dios antes que enfocarte en ser rico materialmente. ¿Y cómo podemos romper con ese círculo vicioso de la avaricia, ¿no? Al que nos lleva? Porque si bien acá el Señor dice de que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que uno posea, o que la vida no consiste en tener muchas cosas, ¿cómo podemos romper con ese círculo? Porque esta sociedad y este mundo nos lleva hacia eso, ¿no? Hacia ese punto, hacia enfocarnos en que si yo no tengo más, no valgo lo suficiente, ¿no? Si, por ejemplo, si yo tengo, las mujeres que nos gusta comprar un montón de cosas, de ropa y carteras y zapatos y todo, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta de que algo ya no está bien, ya no es normal? Cuando, por ejemplo, tú tienes 3 carteras, pero tú dices, no, yo no me conformo con tener esas 3 carteras, yo quiero tener 10 carteras más, porque no sé, porque me gusta lucirlas, porque no sé, porque quiero simplemente tenerlas, ¿no? Y eso se convierte también en una codicia, en avaricia. A veces caemos aún en la competencia de que yo me quiero ver mejor que la otra persona, que si la otra persona tiene una cartera de marca y cara, yo también la quiero. Y que si mi hermano tiene, no sé, un auto último modelo, yo también lo quiero, ¿no? Y caemos en esos pecados, que son la avaricia, la codicia y también la envidia y todos esos pecados que tienen que ver con el dinero, ¿no? Entonces, acá no es un pecado en sí mismo ser rico, pero sí vemos de que Jesús les está advirtiendo a los discípulos acerca de la avaricia, que tengan cuidado con la avaricia, porque la avaricia es un tipo de idolatría, de la cual todos nos debemos guardar, porque no solamente los ricos pueden caer en la avaricia, sino las personas que tienen poco también pueden caer en la avaricia. Entonces, debemos tener cuidado con eso. Y bueno, luego vamos a hablar, ya hemos hablado del joven rico, hemos hablado de la viuda pobre que lo dio todo, aún no teniendo casi nada, ¿no? Lo dio todo para el Señor. Así que empecemos a sembrar en el reino de Dios. Vamos a hablar luego acerca de los tesoros del cielo, porque la Biblia dice que debemos no hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. Y eso nos lleva a enfocarnos en el reino de Dios en vez de enfocarnos solamente en esta vida, porque estamos pensando solamente en esta vida, ¿no? Y aún escuché así un predicador que una vez dijo, ya se arrepintió creo, pero una vez dijo de que las riquezas no las quería en el cielo, sino las quería acá y ahora, ¿no? En este tiempo. Y la verdad es que de este lado siempre va a haber necesidades, de este lado siempre va a haber pecado, pero si el Señor mismo nos manda que no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo, es porque no quiere que nos enfoquemos en lo terrenal, ¿verdad? Y
Y si bien el Señor es bueno y Él provee, y aún dice que hace llover sobre justos y sobre injustos. Aún los que tienen riquezas, todo eso le pertenece al Señor. Y bueno, también enfocarlo un poco, también de ese lado, para hablar acerca de las ofrendas y de lo que es sembrar en el reino de Dios, ¿no? Porque caemos, cuando rompemos la avaricia, por ejemplo, algo que me ayudó a mí a romper con la avaricia en mi vida, es en aprender a diezmar, ¿no? Yo sé que muchas iglesias no diezman, no es obligatorio el diezmo, pero fue algo que a mí me ayudó a romper con la avaricia. Y aun cuando yo recuerdo que yo tenía muy poco dinero porque era estudiante, no trabajaba, de las poquitas propinas que me daban mis familiares, de allí sacaba el diezmo y también sacaba muchas veces ofrendas, aparte, que es aparte del diezmo, ¿no? Entonces eso me ayudó a enfocar mi mirada en el Señor, en confiar que Él iba a proveer todas las cosas si yo era fiel con Él. Así que de esa manera, porque el Señor nos bendice con 100%, ya sea que tú tengas un buen trabajo remunerado o quizá no mucho, pero tienes una provisión. Si tú aprendes ese principio de darle a Dios, el Señor te va a bendecir, va a ver tu fidelidad y va a ver que tú estás confiando en Él para todas las áreas de tu vida, incluyendo las finanzas también. Así que el Señor nunca nos va a dejar ni desamparar. Pero el Señor no quiere que estemos enfocados en esto, ¿no? En mis familiares también ha habido personas que han estado como medio peleándose por temas de herencia, así que yo sé lo feo que es esto. Y acá el Señor les está diciendo pues que Él, ¿por qué lo quieren meter en una discusión así, ¿no? De tener que ser juez, de decidir cosas así, que si la herencia le pertenece a uno o al otro. Y el Señor no quiere, no es que el Señor no quiera hacer justicia, sino que el Señor no quiere meterse en temas que tienen que ver con la avaricia, ¿no? Porque acá el problema en el corazón del hombre es la avaricia. Ese es el tema. No es el dinero en sí mismo no es malo. Y el ser rico en realidad no es pecado en sí mismo, pero sí el hecho de caer en la avaricia. Así que bueno, espero que este tema les haya gustado y espero que podamos seguir meditando en estas palabras del capítulo 12, desde el verso 13 al 21. Así que Dios los bendiga y que tengan un buen día.